Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, Apeam, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Gobierno Municipal, Universidad Don Bosco y Canacintra Uruapan presentan Ingeniera Claudia Guadalupe Mena Rodríguez, egresada de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad de Guadalajara. Más de 7 años de experiencia en capacitación y docencia de niveles desde primaria hasta universidad en el ámbito privado y público. Distribuidor máster certificado en los sistemas Compact. Certificaciones obtenidas como experto contable y experto comercial, avalados por la marca Compact y por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Conocer. Consultora de empresas y capacitadora. Titular de Control System, soporte y consultoría empresarial. Control System. Presente en la Semana de Cultura Laboral 2023. Bienvenidos. Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar el curso del día de hoy. Como pudimos ver en el video, el tema es la Auditoría General de Compact y Nóminas. Vamos a comenzar. ¿Me comentan si se está reproduciendo? Porque yo no veo aquí. Ah, sí, sí se está reproduciendo. Ok, vamos a comenzar. ¿Qué necesitamos para hacer una auditoría en Compact y Nóminas? El perfil de los participantes es que al menos ya hayan utilizado el sistema, ¿sí? En el día a día, bien o mal o como sea, pero que ya hayan tenido algún acercamiento o algún uso con este sistema. Porque el fin es que al finalizar este curso conozcan los distintos indicadores y herramientas que tiene el sistema para poder realizar una auditoría rápida de los cálculos contra la información reflejada en el SAT. ¿Qué vamos a ver hoy en nuestro temario? Vamos a ver la configuración general, vamos a ver la revisión de las tablas, la revisión de los catálogos, vamos a ver el análisis del cálculo, cómo es que se está calculando en el sistema, vamos a analizar el ajuste mensual, el ajuste que se hace cada fin de mes, y también vamos a analizar el timbrado. Les pido que si alguien tiene alguna duda o pregunta durante la sesión, pues la vaya formulando en el chat y me ayudarán a hacerla a la par que vamos con la presentación. ¿Sí? Como son varios temas, no los vamos a dejar hasta el final, sino que los vamos a ir llevando y contestando las preguntas al mismo tiempo que llevamos la sesión. Bueno, de entrada como información general. Como información general, algo que tendríamos que saber ya a este punto es para el recibo de nómina 1.2 porque es la versión del complemento. Me habla de que a partir del 1 de enero de 2022
el complemento de nómina, la versión 1.2, se le integra la versión 4.0 del CFDI. Y esta es de uso obligatorio para los XML de nóminas a partir del 1 de julio de 2023. ¿Qué quiere decir? Que todos los que timbramos nóminas al día de hoy ya debemos de estar timbrando en la versión 4.0 del anexo. ¿Cuáles son los principales cambios de esta versión? Bueno, pues que se eliminan validaciones de versión y de forma de pago. Ya no hay forma de pago dentro del XML. También se integra como un requisito obligatorio el RFC, el nombre, el régimen fiscal y el código postal del domicilio del emisor y del receptor. ¿Sí? Estos ya son datos obligatorios del lado de ambos, del que emite y del que recibe el CFDI. Vamos a ver entonces qué nosotros debemos de hacer para cumplir con esa obligación. Para empezar, nosotros tenemos que asignar nuestro nombre de forma correcta. ¿Cómo es de forma correcta? Sí, según lo tengamos en la constancia de situación fiscal. El sistema tiene dos apartados. Tiene un apartado que es el nombre de la empresa y otro que se llama nombre de la empresa que emitirá en el CFDI. Si pueden ver, yo aquí en la lámina tengo varias empresas que se llaman igual. 2015 la gran empresa, 2019 la gran empresa, asimilados la gran empresa. Bueno, todos estos son el mismo contribuyente. Sin embargo, yo no puedo ponerles el mismo nombre en el sistema porque no me dejaría, ya que en la lista de empresas tiene que tener un nombre distinto. Pero como para el timbrado del CFDI sí debe de llevar el nombre según la constancia, pues existe este otro apartado, que es el nombre de la empresa que emitirá el CFDI. Entonces, lo que nosotros asignemos en este apartado es lo que se va a ir en el XML. De tal forma que aunque yo tenga en mi lista de empresas varias empresas que es la misma, el nombre puede ser el mismo en este apartado, ¿sí? Y este apartado tiene que coincidir con mi constancia de situación fiscal. Recordemos que para las personas morales no debe de ir el régimen capital. ¿Qué es el régimen capital? Pues el SADCB, el SAPI-DCB, etcétera. Entonces, nosotros aquí vamos a cumplir con la obligación de revisar lo que viene siendo el nombre, que nos coincida con constancia. Ahora, otro de los datos que vimos que era obligatorio era el domicilio. Por domicilio entendemos el código postal. ¿Cómo va a tomar el sistema el código postal o cómo va a tomar el sistema este domicilio? Bueno, aquí hay dos apartados. Uno, en el catálogo de registros patronales, nosotros tenemos un apartado por registro patronal donde asignamos el código postal. Este código tendrá prioridad para el timbrado. Es decir, que si yo tengo aquí registros patronales y tengo también distintos códigos postales, este es el que tomaría. Si yo aquí no tengo nada, si mi campo está vacío, entonces tomaría el que nosotros tenemos en el catálogo de empresas. En el catálogo de empresas, en la pestaña de adicional, nosotros tenemos un apartado para asignar el código postal. Como les comentaba, si yo no lo tengo capturado en el catálogo de registros patronales, entonces tomará este. Bien, otro tema que hay que validar y hay que revisar es el régimen fiscal. Recordemos que para la versión 4.0, el régimen del lado del emisor no se valida como tal que sea el que tiene la constancia. El régimen se valida únicamente que exista en el catálogo y que pertenezca al tipo de persona. Es decir, que pertenezca al tipo de persona moral o física y si existe en el catálogo se timbra. Por esta razón, hay que revisar muy bien estos apartados conforme nuestra constancia para asegurarnos de que los FDIs que emitamos están correctamente emitidos. Hay muchas empresas morales que eran de régimen general de ley y bueno, entrando el año a lo mejor los cambiaron a reciclo, pero se quedaron tal vez aquí con el régimen anterior, que era el de general de ley. Aquí pueden venir y cambiarlo y actualizarlo por el régimen que ahora ustedes tienen en constancia. Y por último, del lado de la empresa emisora, pues tenemos la parte del recibo electrónico. Aquí nosotros vamos a decidir en qué versión vamos a timbrar. Y como vimos en un inicio, pues ya la única versión válida en la que nosotros podríamos estar timbrando es la versión 4.0
del anexo, ¿sí? Anteriormente, antes de que fuera el límite, podríamos estar timbrando en versión 3.3 o en versión 4. A partir del 1 de julio, la única versión que nos queda válida es la versión 4. Entonces nosotros venimos aquí y aquí es donde cambiamos la versión para ya timbrar en la 4.0. ¿Qué otra cosa tenemos que revisar? Nosotros tenemos que hacer una revisión de tablas, porque como les comentaba, ¿qué vamos a auditar si no conocemos el sistema? ¿Dónde auditamos? ¿Qué revisamos? ¿Sí? Si nosotros no conocemos el sistema, si no conocemos la información que nos debe de dar, pues va a ser muy complicado que hagamos una auditoría. Entonces, ¿qué tenemos que revisar para estar timbrando de forma correcta en este 2023? Pues lo siguiente. Tenemos que hacer una revisión de tablas, de nuestras tablas de la empresa. Aquí les comento que las versiones o la última versión en la que estamos es la 1541. Desde que entró el año, desde la versión, no recuerdo si fue 1521, ya traía la actualización de las tablas de forma automática. ¿Qué quiere decir? Que en cuanto el sistema detectó que había una tabla de salarios mínimos actualizada, fue y la buscó y la actualizó en sistema. Lo mismo pasó con la UMA. Cuando el sistema detectó que ya se había publicado la nueva UMA, va y la baja y la actualiza en sistema, al igual que el factor de descuento del Infonavit. Y también otra tabla que se actualiza en automático es la tabla del ISR, ¿sí? Y la tabla de las prestaciones de ley. Como recordarán, para este 2023 hubo un cambio en lo que viene siendo las vacaciones en la Ley Federal del Trabajo. Este cambio indica que en lugar de 6 días de vacaciones en el primer año, aumentaría a 12. Este cambio en sistema se actualizó y se creó una tabla que se llama de ley. Esta tabla ya trae los cambios según la nueva reforma de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cómo hacemos para que esto se actualice? Pues el sistema lo hace solito cuando detecta estas tablas, ¿sí? Ahora, ¿dónde las vemos en sistema? ¿Cómo validamos si efectivamente el sistema lo actualizó o si yo tengo la versión que lo actualiza o si tengo que actualizarlo manualmente? Bueno, nosotros tendríamos que ir a revisar los siguientes apartados. En el sistema hay un apartado que se llama tablas de la empresa, donde nosotros podemos ir revisando los distintos valores. ¿Qué valores son esos? Bueno, la tabla del factor de descuento Infonavit o lo que conocemos como la UMI, ¿sí? Que estemos ya con el valor del 1 de enero de 2023. También aquí tendríamos que revisar los salarios mínimos que estén bien actualizados. En este mismo apartado, en salarios mínimos, aquí nosotros ya deberíamos de tener creado el renglón de enero de 2023 con los valores del salario mínimo. Si se fijan, aquí tenemos varias zonas, la zona A, la zona B y la zona C. Y hay que tener cuidado con la zona que tiene asignada nuestra empresa, porque en base a la zona se hacen algunos cálculos. Y de pronto pueden preguntarse por qué no me calculan, no sé, por ejemplo, IMSS, ¿sí? Si gana más del mínimo. Sí, si gana más del mínimo de tu zona, que es la B, pero menos de la zona C, y si el empleado tiene asignado esta zona, pues no te va a calcular IMSS, ¿sí? Datos como eso. Entonces, hay que tener el cuidado de que nuestros empleados estén asignados en la zona correcta para que no tengamos esas situaciones. También podemos revisar en este mismo catálogo, en estas mismas tablas de la empresa, lo que viene siendo la UMA. Y ya veremos que aquí tenemos ya actualizado el renglón de la UMA al 1 de febrero. Recordemos que este valor entra en vigor el 1 de febrero, que quiere decir que cuando empezamos este año, empezamos con la UMA del año anterior, ¿sí? Y empezando el 1 de febrero, entra en vigor la UMA del 2023. Ahora, a partir de este año, también se incorpora una nueva tabla. ¿Qué tabla es? Es la tabla de IMSS. ¿Esta tabla qué contiene? Pues bueno, contiene los nuevos valores con los que se calculará la cuota patronal. Recordemos que antes de este año, antes de 2022, la cuota patronal era pareja. ¿Qué quiere decir?
que el porcentaje que se cobraba por cada empleado era el mismo, 3.15. Sin embargo, a partir de este año, este porcentaje va a cambiar y gradualmente de aquí hasta 2030 se va a ir incrementando cada año. Y este porcentaje va en base a lo que gane cada empleado, ¿sí? Por eso dice que hasta un salario mínimo, el porcentaje sigue siendo el mismo, 3.15. De un salario mínimo a 1.5 UMAS, pues el porcentaje ya sube a 3.28. Y así sucesivamente hasta el porcentaje más alto de este año, que es de 4.0 UMAS en adelante, el patrón pagaría 4.24. Les recuerdo que este porcentaje va a incrementar conforme avancemos el año, es decir, el siguiente año va a ser un porcentaje más alto todavía. Y aquí vamos a ver que el sistema va a tener los datos o el valor del 1 de enero de 2023, porque la UMA era una, y otros valores para el 1 de febrero de 2023, porque a ese momento la UMA ya se había actualizado. Por ahí alguien preguntó que si vamos a compartir el material. Sí, sí lo vamos a compartir, se los hacemos llegar al grupo al que se inscribieron. ¿Qué otra tabla debemos de revisar? Y esta tabla es muy importante, es la tabla de ISR. Esta tabla deberíamos estar en lo que viene siendo el apartado mensual. Esta tabla tiene ISR y subsidio mensual y luego ISR y subsidio anual. Pero en la tabla mensual, nosotros deberíamos de tener las tablas de 2023. ¿Sí? Si en su empresa no tienen esta tabla de 2023, pues sus cálculos de ISR de este año van a estar incorrectos, van a estar mal. ¿Por qué? Porque se van a estar calculando con la tabla del ejercicio anterior. Oye, pero ¿y por qué yo no la tengo actualizada? ¿Qué pasó? ¿Que no la actualice en automático? Sí, pero para que se actualice en automático, todos mis periodos que tengo en la nómina deberían de estar en 2023. Si el sistema detecta que yo tengo algún periodo en 2022, en 2021 o algún periodo viejito que por ahí se nos quedó, no sé, de 2014, entonces no va a actualizar estas tablas. Por lo tanto, nuestros cálculos pueden ser incorrectos. A diferencia de la tabla anual, que en este punto debería de estar todavía en la del 2021. ¿Por qué? Por temas de cálculo anual. Recordemos que si se genera o se aplica el cálculo anual en nuestra nómina, pues sería el cálculo anual del año anterior. Por lo tanto, tiene que ir con las tablas de impuesto del año anterior. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Cómo debería estar mi nómina al día de hoy? En las tablas mensuales deberían de estar las tablas de 2023 y en las tablas anuales deberían de estar las tablas de 2021. Esa sería una correcta configuración de nuestro sistema. Si yo no tengo actualmente la tabla de 2023, ¿qué puedo hacer? Bueno, si no la tengo, como les comentaba, es probablemente porque tenemos periodos en ejercicios anteriores a 2023. Y si ese es el caso, lo que nos queda es o autorizar esos periodos y llegar a 2023 o actualizar la tabla manualmente. ¿Cómo vamos a actualizar esta tabla? Poniendo el valor del quinto renglón, ¿sí? Nosotros tomamos la tabla publicada por el SAT, asignamos el valor del quinto renglón y aplicamos. Y entonces el sistema actualizaría los valores hacia arriba y hacia abajo. Y ya nada más tendríamos que afinar si es que hubo alguna diferencia por centavos en alguno de los renglones y bueno, dejarlo tal cual como venga en esas tablas publicadas por el SAT. En cuanto a tablas de prestaciones, yo les comentaba, bueno, a partir de este año, la Ley Federal del Trabajo cambió y otorgó 6 días más a nuestros empleados, ¿sí? Para eso el sistema generó una tabla que se llama de ley. ¿Qué es esta tabla de ley? Que trae las prestaciones de ley, ¿sí? Si nosotros teníamos lo que todo mundo tenía, que era la de confianza y la de sindicalizados, y no teníamos ninguna modificación, es decir, nuestras tablas de confianza y sindicalizados eran las mismas tablas que traía por default el sistema me homologa y me actualiza esas tablas a lo que viene la tabla de ley. Pero si por alguna razón yo tendría alguna modificación en estas tablas, es decir,
que tal vez yo haya dado un porcentaje mayor de prima en la empresa, o que a lo mejor en la empresa daban más días de vacaciones o más días de aguinaldo, ¿sí? Si estas tablas habían tenido o sufrido algún cambio, el sistema no las actualizó, las dejó tal cual como ustedes las tenían, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tendrían que hacer? Pues bueno, o actualizan esas tablas que ustedes manejan personalizadas incluyéndole los nuevos días de vacaciones, o toman la de ley, ¿sí? Ahí ya es lo que más convenga pues a su empresa para que quede conforme a ley. El sistema tiene una distinción de tablas. El sistema tiene la distinción de la tabla anterior, que era vigente desde 1970, y aquí trae sus días de vacaciones y su factor de integración, y la tabla que es válida a partir del 1 de enero de 2023, también con sus nuevos días de vacaciones y su nuevo factor de integración, porque recordemos que al aumentar estos días de vacaciones, pues el factor de integración también aumenta y también se modifica. ¿Para qué trae estas dos tablas? Bueno, porque nosotros podemos dejar el sistema como viene por default, que es que tome las vacaciones con la fecha de entrada en vigor, es decir, que a partir del 1 de enero de 2023 ya me considere los 12 días, o podemos manejar la proporcional. Eso ya es a decisión de la empresa y revisado junto con el fiscalista o con el abogado de la misma, ¿sí? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos bien? Digamos que estos son temas básicos que debemos de conocer de nuestra nómina, pues para saber si es que algún cálculo está mal y saber dónde buscar, saber dónde corregir. Es lo básico para poder auditar. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Bien? Excelente. Ok, vamos a continuar entonces. Aquí viene lo interesante. ¿Qué vamos a continuar o qué vamos a revisar ahora? Ahora vamos a revisar nuestros catálogos. ¿Qué catálogos? Pues los catálogos de periodo, catálogos del empleado, catálogos de conceptos. En estos catálogos en particular es donde se da la mayoría de los errores. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando abrimos la nómina no supimos si la abrimos mal, o cuando abrimos la nómina nos la pidieron de cierta forma, pero luego la modificaron. Entonces, estos catálogos son muy importantes porque en estos catálogos se refleja el cálculo del día a día. ¿Y a qué voy? ¿Qué revisamos aquí? Bueno, cuando nosotros abrimos por primera vez una empresa, esta empresa me pregunta si quiero abrir mi periodo semanal y quincenal. Si yo abro el periodo desde aquí, en el quincenal no hay ningún problema, ¿sí? Porque los quincenales, pues como todos saben, son 2 quincenas y terminan siempre cerrados en el último día del mes. No importa si tiene 16 días o 13, siempre se cierra en el último día del mes. El problema que regularmente tienen las empresas es con los periodos semanales. ¿Por qué? Porque si yo abro desde aquí mi periodo, el sistema me lo abre por default en el día que yo lo seleccione. ¿Qué quiere decir? Que si el día primero es miércoles, pues el sistema me lo va a abrir de miércoles a martes, ¿sí? Y el séptimo día para el sistema es el último día de la semana, que en este caso sería el martes, ¿sí? Entonces, a lo mejor no me ayuda mucho que el sistema me lo abra así. Y tal vez yo tendría que seleccionar, pues bueno, la fecha en la que yo quiero que se abra. Porque aun cuando yo aquí pueda cambiarle la fecha y decirle, no va a empezar el 1 de enero, va a empezar, no sé, el 28 de diciembre. Si el 28 de diciembre no fuera lunes, fuera otro día, pues siempre el sistema me va a poner como séptimo día el último día de la semana, el último día, el séptimo, vamos, ¿sí? Si yo tomo el jueves como primer día de mi semana, pues el séptimo día sería el miércoles. ¿Y qué problema hay con eso? Bueno, pues el problema es que si yo marco como el séptimo día el miércoles, cuando yo pongo una falta, esa falta no se va a considerar. ¿Por qué? Porque es su séptimo día, es su día de descanso, ¿sí? Entonces, lo ideal es revisar cómo tenemos nuestros periodos para poderlos corregir si es que estos periodos están mal al día de hoy. Les digo, en el quincenal no hay mucho problema, el sistema siempre lo abre igual, son periodos de 15 días cerrados y pues son 2 quincenas por mes y siempre se cierra en el último día del mes, ¿sí? En el quincenal lo único que tendríamos que validar o valorar es cómo vamos a pagar.
si siempre vamos a pagar 15 fijo o si vamos a pagar a veces 15, a veces 16, a veces 13, dependiendo de los días que tenga el mes. ¿Sí? Bueno, entonces una vez si nosotros abrimos aquí el periodo, ¿dónde lo validamos? ¿Dónde revisamos? ¿Dónde corregimos si es que está mal? Bueno, tenemos un catálogo que es el catálogo de tipos de periodo, ¿sí? Que si por alguna razón decidimos no abrirlo aquí porque no era favorable para la empresa, lo podemos abrir aquí, en tipo de periodo, ¿sí? Siempre el sistema me va a generar dos ejercicios. Si yo abro, por ejemplo, la empresa en 2023, me va a crear 2023 y 2024. Y lo que yo tenga en esta configuración en tipo de periodo es lo que va a utilizar para generarme 2025. A veces me he encontrado con empresas en las que se ponen a picarle en este apartado, ¿sí? O sea, se ponen a ver qué hace. Y pues realmente no hacen nada, o sea, ven que le mueven, le quitan, le ponen y realmente no ven un cambio en su nómina. Pero lo que no saben es que esos cambios que hacen en este catálogo se utilizan para el siguiente ejercicio, que quiere decir que si de manera inmediata no vieron un cambio en su nómina, cuando autoricen el último periodo del año, sí lo van a ver porque el siguiente ejercicio se va a generar en base a esa configuración, ¿sí? Que es esta que está aquí. Aquí, por ejemplo, les comentaba, este es un periodo quincenal, allí no hay mucho problema, empieza el día 1 del año, días del periodo son 15, los días de pago son 15, sí se ajusta al mes calendario porque siempre se cierra, y bueno, no hay séptimos días y necesita el día de pago y la periodicidad de pago. Esta periodicidad de pago es un código del SAT, ¿sí? De un catálogo que nosotros tenemos que crear. Y como les comentaba, lo que nosotros aquí asignemos o lo que nosotros aquí configuremos se va a utilizar para la generación del nuevo ejercicio una vez que nosotros autoricemos el último periodo de ese año. ¿Sí? Ejemplo aquí, les pongo, cuando yo autorice el último periodo de 2023, se me va a generar el ejercicio 2025, porque recordemos que cuando yo abrí la empresa, me generó dos periodos al mismo tiempo, ¿sí? 2023 y 2024. Bueno, una vez que yo creo estos periodos, ¿dónde los puedo ver? ¿Dónde puedo revisar cómo están configurados? ¿Dónde puedo checar si están bien o si están mal? Bueno, en el catálogo, pero de periodo. Hace rato revisamos el de tipo de periodo, pero ahora vamos a revisar el de periodos. En este catálogo, lo que nosotros decimos es cuántos días voy a pagar. Ejemplo, en el quincenal. Pues yo aquí estoy en la primera quincena y a lo mejor en la primera quincena yo pago 15, pero tal vez en la segunda en lugar de 15 yo pago 16. El sistema nunca me va a dar esa configuración. El sistema nunca me va a dar 15 días en los días de 15 y 16 en los días de 36 o 13 en los días de 28. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es configurarlo. ¿Cómo configurarlo? Pues sí, aquí en los días de pago yo asigno cuántos días voy a pagar para ese periodo. Y en base a esos días, pues es lo que me va a calcular en lo que viene siendo mi nómina. ¿Sí? De igual forma, si aquí mi semana está incorrecta, es decir, el séptimo día no es correcto porque el séptimo día quedó en miércoles, pero realmente mi séptimo día es domingo, bueno, pues también aquí en este catálogo de periodos es donde nosotros debemos de cambiar esa configuración. También les comento que, por si no lo sabían, aquí hay unas palomitas, si se fijan, unos check, que es inicio de mes, inicio de bimestre, inicio de ejercicio. ¿Qué es esto o para qué sirve? Bueno, estas palomitas no hay que modificarlas, ¿sí? Hay que dejarlas como las tiene el sistema. ¿Por qué? Porque estas palomitas se utilizan para hacer ciertos cálculos. ¿Qué cálculos? Los cálculos de créditos de Infonavit, los cálculos de ajuste al subsidio causado o los cálculos de ISR al final del mes y también los cálculos del nuevo salario de base de cotización. Además sirve para saber cuándo empieza un ejercicio y cuándo termina ese ejercicio. Entonces, estas palomitas hay que ser muy cuidadosos si las vamos a manipular, hay que saber exactamente qué estamos haciendo, ¿sí? Y si no, mejor dejarlas como vienen. A veces dicen, oye, es que cuando saco la cédula del salario base de cotización, me dice que son 3 meses, pero el bimestre nada más trae 2. Es que probablemente estas palomitas están movidas, ¿sí? Y el inicio del bimestre abarca 3 meses, ¿sale? Desde que encuentre el inicio del bimestre
hasta que encuentre el fin de bimestre, pues son 3 meses. Y de ahí se deriva ese error de que les considere más meses de los que son. Bueno. ¿Qué sigue de aquí? Les digo, básicamente lo que revisamos aquí en catálogo de periodos, pues es que estén bien configurados mis periodos. Y si yo soy de las empresas que pago según los días que tenga el periodo, como 15 o 16, bueno, recordemos que a lo mejor ahorita puedo hacer el cambio de 2 ejercicios, 2023 y 2024, pero una vez que me genere 2025, tengo que volver a asignar estos días. ¿Por qué? Porque el sistema siempre me lo va a generar con 15 días. ¿Sale? Entonces, esta configuración me dura el tiempo que yo la realice y ya cuando se genere un nuevo ejercicio, pues ya yo tengo también que volverla a configurar en el caso del quincenal. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Vamos bien hasta este apartado de los periodos? ¿Hay alguna duda o pregunta? Si no, para continuar. Recuerden que si hay alguna duda o pregunta, la pueden escribir en el chat. Muy bien, creo que todo va bien. Excelente. Entonces vamos a continuar. ¿Qué tenemos que revisar ahora en el catálogo del empleado? Bueno, recordemos que al estar ya obligados a estar en la 4.0, pues que hay que revisar los datos de nuestros empleados. Aunque la 4.0 incluye varios cambios, ¿sí? Como lo viene siendo el régimen, viene siendo el objeto del impuesto, viene siendo el domicilio, el nombre, etc. Hay datos que nóminas ya va a asignar por default. Ejemplo, ¿qué es lo que yo debería de validar de mis empleados? Únicamente lo que viene siendo su nombre, que esté conforme a constancia, y también su código postal. Básicamente es lo único que yo tengo que validar para el tema de la 4.0. ¿Por qué? Porque los demás requisitos ya vienen dictados cómo se van a manejar en nóminas. Objeto del impuesto no aplica, exportación no aplica, régimen 605, ¿sí? El régimen va fijo, no van a encontrar un lugar en la nómina donde ustedes puedan asignar este régimen 605. ¿Por qué? Porque el anexo me dice que para el caso de nóminas es fijo y es así, tal cual, 605. Por lo tanto, el sistema lo va a asignar en automático. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor problema de todos nosotros? La información de nuestros empleados. ¿Por qué? Pues porque si tengo 3, pues a lo mejor es fácil, ya me lo trajeron todo, pero pues si a lo mejor mi plantilla es de 300, 500, pues va a estar muy complicado que me traigan toda la información o que la información que me hayan entregado sea correcta. Ahora, aún en este punto, cuando ya estamos timbrando en la 4.0, yo me he encontrado con empleados que me dice el nominista, oye, pero es que sí está conforme a la constancia, mira, aquí está su constancia, el código postal sí es correcto, sin embargo el sistema no me deja timbrar, me dice que el domicilio es inválido. ¿Por qué? Si la constancia está bien. Ah, bueno, porque la constancia es del 2022 y puede ser que el empleado haya cambiado su domicilio y no te haya notificado, ¿sí? Entonces, para que ustedes no se queden con la idea del sistema no me deja timbrar porque no quiere, hay que validarlo. ¿Y cómo validamos? ¿Cómo validamos? Aquí tenemos un botón que dice validar. En este botón, el sistema nos va a sacar un archivo de texto con todos los datos de nuestros empleados que posteriormente vamos a validar. ¿En dónde? En esta liga. Esta liga es del SAT. Una vez que nosotros validamos los datos de nuestra empresa, el SAT nos devuelve un archivo, ¿sí? Y ese archivo se revisa también aquí en sistema y el sistema me dice cuál es válido y cuál es inválido y por qué. Y entonces me puedo yo enfocar exactamente a esos empleados para ver pues que me den los datos correctos. Por aquí hay una duda, me dicen, ¿los salarios variables o mixtos, el programa te realiza cálculo conforme al ingreso bimestral? Sí, Carla. Sí, Carla, en base a los periodos y lo que tengas marcado como inicio de bimestre y fin de bimestre, hay una cédula que te hace este cálculo. Bien, aquí continuamos entonces con la validación. También el sistema trae otra validación. Esta es directa con el portal del SAT, ¿sí? Me baja la información a un archivo de texto,
yo lo subo al portal del SAT, me devuelve una respuesta, lo subo al sistema y me hace la comparación. Y esta comparación me dice, ¿es válido, no es válido, está mal, el RFC no corresponde con el nombre, el domicilio no corresponde con el RFC, etc. Y entonces yo ya tendría que enfocarme a esos empleados, pues para que me traigan sus datos correctos. Y hay otra forma de también poder dejar listos los nombres. ¿Cuál es? Leer la constancia. Si nosotros le pedimos la constancia a nuestros empleados y ellos nos entregaron ya sea un archivo PDF o una imagen JPG, nosotros la podemos leer desde el sistema. El sistema trae este botón y este botón lee esas constancias y entonces me dice si mi empleado es correcto o no. ¿Sí? Me dice, oye, a ver, según la constancia, pues el código está incorrecto o el nombre está incorrecto. ¿Y qué procede? Que el sistema me sugiere y me dice, oye, detectamos que este es el error, ¿quieres que lo corrija? Y el sistema en automático me lo corrige, ¿sí? Por lo que les comentaba, a lo mejor si tengo 5 empleados, pues no pasa nada, pero si tengo 300, si tengo 800, pues realmente sí es complicado estar corrigiendo de uno por uno, ¿sí? Entonces en sistema tenemos estas dos opciones, leer la constancia directamente o validar directamente en el SAT. Para mí, yo les recomiendo que si ustedes ya tienen su nómina, ya están timbrando en 4.0 y de pronto alguno de los que ya timbraba les marca algún error, validen con este botón. Porque esta validación es directo al SAT y la de la constancia pues es contra la constancia que me dieron a lo mejor hace un año, ¿sí? Y como les comento, hace un año, pues sí, hace un año sí era el código postal, pero a lo mejor al día de hoy ese código postal ya cambió. Bueno, entonces, en este apartado, en este catálogo de empleado, lo que nosotros debemos de revisar o lo que es importante para el timbrado es el nombre, como ya comentamos, conforme a constancia. ¿Cómo es conforme a constancia? Todo debe de estar en mayúsculas, validar que al final no tengamos ningún espacio en ningún apartado, ni en el apellido, ni en el nombre. Y también revisar lo que viene siendo su salario. Este salario diario es con el que yo le pago al trabajador. La base de cotización, porque por ahí alguien preguntaba que si el sistema me hace el cálculo de salarios mixtos o variables, sí lo hace, pero para que me lo haga, yo tengo que tener bien su cotización. Aquí su base de cotización tiene que estar bien asignada, porque si yo le dejo fijo y el empleado empieza a tener ingresos variables, ¿sí? No me los va a considerar en la cédula. ¿Por qué? Por el tipo de cotización que tiene. Entonces nosotros tenemos que asignar aquí la cotización correcta para que la cédula funcione. Ahora, tenemos el SBC parte fija. Esto es con lo que yo le pago al IMSS, es decir, es su salario integrado cuando es fijo, ¿sí? Entonces de 210, su integración son 221. Recordemos que esta integración a partir de este año, pues también cambió en base a la nueva tabla de prestaciones, la tabla de ley, ¿sí? Por los días que se aumentaron en las vacaciones. Y tenemos aquí una parte variable. Cuando mi empleado tiene una cotización mixta o variable, depende también de este dato que se capture aquí. Porque este dato se suma al salario diario se suma al salario base de cotización y me da el nuevo salario base de cotización, ¿sí? Que es el que se entera, digamos, al IMSS cada bimestre, ¿sale? Y en base a esto se le hace la retención al trabajador. Bueno, aquí también, si vemos lo que está subrayado, pues son las partes importantes de este catálogo. Y aquí tenemos como parte importante el nombre por la parte del timbrado de la 4.0 y también tenemos el salario diario, el salario base de cotización. Al igual que el tipo de prestación, que es este que está aquí, ¿sí? La zona de salario, por lo que les comentaba, como la zona C tiene un salario mayor, a veces dicen, oye, es que no gana el mínimo, pero no le cobra IMSS. Ah, pues porque está en una zona distinta a la que le corresponde. Entonces hay que tener cuidado de esa parte, ¿sí? También el tipo de régimen que viene aquí no es el régimen para la 4.0, este es régimen de complemento, ¿sí? Para saber si es un asalariado o si es un asimilado como tal. Bien, de la parte de IMSS Infonavit, ¿qué es lo más importante? Bueno, pues que debemos de tener el número de seguridad social, mi registro patronal, RCFC CURP, entidad federativa, y estas se las marco porque aquí
aunque dice entidad federativa de domicilio, corresponde al lugar donde presta sus servicios, ¿sí? Yo he visto empresas de aquí de Michoacán que de pronto ahí tienen que la entidad de domicilio es el Estado de México, por ejemplo, ¿sí? Pero a esta entidad federativa de domicilio es donde el empleado presta sus servicios, ¿sí? ¿Dónde los presta? Pues si la empresa está en Michoacán, los presta en Michoacán. Y el código postal, este código postal, pues es el que se va a validar conforme a constancia, ¿sí? Que les digo, básicamente para 4.0 sería validar que el nombre sea correcto y que el código postal coincida. Todo lo demás lo va a asignar el sistema en automático. Bien, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Alguna duda, alguna pregunta o vamos bien? Les digo, esto es parte como de lo básico, lo que deberían de saber ya, de conocer, para tener las bases para auditar. Bien. Otro de los errores muy comunes. A ver, aquí hay alguien que me pregunta. ¿Se puede generar reportes de los cálculos? Y estos nos pueden funcionar. Dice, ¿se puede generar reportes de los cálculos de salario, base de cotización mixtos, variables? Y estos nos pueden funcionar para hacer modificaciones en el ITSE y en su momento información. Sí, sí, Carla, sí te sirve. De hecho, no lo vamos a ver en este curso, pero el sistema trae un apartado para conectarse directamente con el ITSE y directamente con el SUA, ¿sí? Y la cédula que te da el salario base de cotización, esa cédula te da un desglose de cómo está haciendo este cálculo. Está muy padre esa cédula, pero no la vamos a ver de lleno pues en este curso. En cuanto al catálogo de conceptos, muchos de los errores de timbrado de nóminas vienen aquí en el catálogo de conceptos. ¿Por qué? Porque no está bien configurado su concepto, ¿sale? A ver, por aquí hay otra pregunta. Dice, el domicilio debe ser el lugar de trabajo, no de la constancia. Mira, la entidad federativa tiene que ser donde labora, ¿sí? La entidad federativa, en este caso Michoacán. El código postal sí tiene que ser el de la constancia, ¿sale? Dice, ¿por qué al timbrar los recibos en la nómina, forma de pago, algunos empleados sale en blanco y otros sale por definir, aunque estén todos por transferencia? Mira, Salaí, en un inicio, cuando empezamos la sesión, vimos que de los principales cambios de la 4.0 era que desaparecía la forma de pago. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya estén en la 4.0 no habrá nodo de forma de pago, ¿sí? A nivel de comprobante. ¿Por qué unos salen con por definir? Porque en la versión 3.3 esa era la forma de pago que el anexo manejaba para los CFDIs de nóminas, ¿sí? La forma de pago era PUE y por definir en la 3.3. En la 4.0, pues es PUE, pero sin forma de pago, ¿sale? Viene vacía, pero eso es porque el anexo así lo marca. No sé si se pudo contestar tu pregunta. Y también la tuya, César Méndez, del domicilio. ¿Sí? La entidad federativa es donde labora. Y el código postal es el que tiene la constancia del trabajador. Esa es la diferencia. Bueno. ¿Hay alguna forma de sacar el código postal correcto ya que algunos trabajadores no proporcionan la constancia? Sí, Jessica, hay una forma única, pero es a través del portal del SAT. El portal del SAT te permite que una única vez tú puedas solicitar esa información. Solo te la va a entregar una vez. Después ya no. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita tú dices, es que no me entregaron nada y yo no veo que me lo vayan a entregar y yo quiero solicitarla, lo puedes hacer, ¿sí? Te las entrega hoy. Pero resulta que mañana tienes 20 empleados más que tampoco te traen constancia, ya no lo puedes solicitar, ¿sí? Una única vez el SAT te va a dar esa información. Bien, el apartado de conceptos. En el apartado de conceptos nosotros tenemos percepciones, deducciones y obligaciones. La mayoría de estos conceptos ya vienen, digamos, configurados a ley. Sin embargo, hay algunos que no. ¿Por qué? Pues porque no son obligación, ¿sí? Aunque la ley te permita dar cierta cantidad para a lo mejor no integrar o no grabar, no es obligación que los otorgues. Y aquí hay que entender la lógica o la naturaleza de estos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es lo importante? ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado auditorías del SAT donde te pide, por ejemplo, no sé, tú pagaste 1 millón de impuesto de ISR, pero resulta que tenías mal el agrupador del IMSS y al agrupador del IMSS también le pusiste el del ISR. Entonces el SAT no le interesa que diga IMSS, el SAT le interesa el agrupador.
¿sí? Entonces, por ejemplo, este es mi catálogo donde yo tengo el concepto de sueldo. Sueldo tiene sueldo, salarios, rayas y jornales, ¿sí? Al igual que las deducciones, como les comentaba en este caso. Si yo tengo mi concepto de ISR con el agrupador de ISR y mi concepto de IMSS con el agrupador de ISR, el SAT va a considerar que lo que yo estoy reteniendo de IMSS también es ISR y me lo va a querer cobrar, ¿sí? ¿Por qué? Por el agrupador. No le interesa si yo aquí sí le llamé IMSS, no le importa. Lo que le interesa es la clave agrupadora. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que nuestros conceptos, sobre todo los que creamos manualmente, estén bien configurados, ¿sale? Y otra cosa que tenemos que revisar, mi importe total. En el importe total es la fórmula con la que se va a calcular ese concepto y también tiene acumulados fiscales. ¿Qué son estos acumulados fiscales? ¿A dónde se va esa información? Es decir, todo lo que yo le estoy pagando a mis empleados, ¿dónde se acumula? Bueno, en el caso del sueldo, en dos acumulados, en lo que viene siendo el ISR total de percepciones y en el PTU ingresos acumulados. ¿Para qué? El primero para la declaración anual y el segundo para tener un acumulado correcto en la parte del PTU. ¿Sale? Bien, ¿de aquí qué va? Que nosotros tenemos 4 importes. El importe 1 es el grabado para ISR. El grabado para ISR, como deberíamos de saberlo, es la parte de ese concepto que genera impuesto de ISR. La parte exenta es la parte que no lo genera. El grabado para IMSS y el exento para IMSS es la parte que me va a integrar. Para la persona que me preguntaba de los salarios bases de cotización, esta parte de grabado y exento debe de estar correcta, debe de estar bien configurada. Si no la tienes bien configurada, no te va a dar datos correctos el sistema. El grabado y el exento de ISR de manera inmediata, es decir, de manera inmediata me refiero al timbrado, esta parte nos afecta. ¿Por qué? Porque si esta parte está mal configurada o mal asignada, se va a timbrar mal. El sistema o la nómina no se timbra en base a totales, se timbra en base a grabados y exentos. ¿Qué quiere decir? Que si yo en el sueldo le puse 1000, pero el grabado es 800 y el exento es 0, me va a timbrar 800, aunque yo le haya asignado 1000. ¿Por qué? Porque cuando yo timbro, dice sueldo grabado tanto, sueldo exento tanto, ¿sí? Pero no dice el total del sueldo son 1000, ¿sale? Viene la parte grabada y la parte exenta. Entonces hay que tener cuidado en estos apartados de que esté bien configurado. Como yo les comentaba, por default el sistema ya trae ciertas configuraciones, ya trae ciertas fórmulas que vienen según ley. El problema es cuando nosotros le metemos mano y no corregimos de forma correcta, ¿sí? Esta es la fórmula con la que se calcula. Y como en este caso estoy en el grabado, dice que el grabado para ISR es el total del sueldo. Por lo tanto, en el exento debería de ser 0, ¿sí? La suma de mi grabado y mi exento siempre me debería de dar el total de la percepción. Si no me lo da, pues es que se va a timbrar mal. Y siempre debe de tener su acumulado fiscal para que pueda dar mi información correcta en la anual. Bien, hasta aquí vamos. ¿Cómo vamos? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O vamos bien? Porque ya vamos a pasar a otro tema. Perfecto, creo que van bien. ¿Los demás? ¿Cómo andamos? Bien, sale. Vamos a lo importante. Digamos que ya pasamos lo básico, lo que ya deberíamos de saber desde hace mucho, ¿no? Vamos a ver el análisis de nuestro cálculo, porque aquí es donde de pronto ya no sabemos qué está haciendo el sistema, porque a un empleado me puso un dato y en otro me puso otro dato, y pues resulta que ganan lo mismo, pero ya no sabemos ni qué pasó. Bueno, todo radica aquí, ¿sí? En el análisis de este cálculo. ¿Qué cálculo me va a hacer? Bueno, yo primero debo de entender qué hay en mi recibo. Aquí me dice si el sobrerecibo está sellado, si está cancelado, si está emitido, o como en este caso, pues que no está emitido, no está timbrado, ¿sí? Tengo también del lado izquierdo mis percepciones y del lado derecho mis deducciones. Si ustedes se fijan, en el lado derecho hay algunas que están en gris. Esas deducciones no se contabilizan. ¿A qué voy o a qué me refiero con que no se contabilizan? Si yo hago la suma completa de todos los importes que están aquí, no me van a dar 648. ¿Sí? A ver, creo que aquí hay una pregunta. Dice, ¿el domicilio debe de ser el lugar del
de trabajo, no de la constancia. Mira, Silvia, te vuelvo a comentar. El domicilio, para que el sistema o el SAT te considere el domicilio según constancia, es únicamente el código postal, únicamente el código postal, lo demás no, ¿sí? Lo demás, pues, el domicilio lo puedes asignar el real que él tiene, por tema, pues, no sé, de control interno, de expediente. Pero lo que el SAT va a validar para que se timbre de manera correcta es el código postal. El código postal tiene que estar según constancia. La entidad federativa de domicilio tiene que ser donde labora, ¿sí? Que eran los dos apartados que yo les mostraba. No sé si queda claro o me regreso a esa lámina para explicarte. Lo único que tiene que ser según constancia es el código postal, lo único, ¿sí? Y la entidad federativa tiene que ser el lugar donde labora. Ah, muy bien, gracias. Entonces, continuamos. Hablamos aquí de esta parte en gris. Esta parte en gris se llama como conceptos en especie. ¿Qué son conceptos en especie? Bueno, los conceptos en especie, si se fijan, están en gris. No se contabilizan al final, en este caso, porque me están indicando de dónde viene el cálculo. ¿Cómo qué? Si yo sumo el 5, el 6 y el 11, 29, 83, 53, 69 y 31, 71, yo voy a ver que la suma de todos estos me da 115, que es el IMSS. ¿Sale? Entonces, estos que están en gris son informativos, me dicen de dónde sale el cálculo. Y tengo otros dos, que es el 32, que es el subsidio al empleo acreditado, y tengo otro que es el 41, que es ISR antes del subsidio. ¿Qué significa esto? Aquí me dice, mira, si no tuviera subsidio, debería de pagar 533.40, ¿sale? Ahora, no hay subsidio, el subsidio está en cero. ¿Cuánto paga? 533.40. Pero el único dato que se contabiliza es este que está en negro, no los que están en gris. Los que están en gris es para que yo sepa de dónde salió ese cálculo, ¿sale? De tal forma que aquí abajo, pues nada más se está sumando el ISR mes y el IMSS. ¿Sí? Y esto nos va a servir para que ahorita más adelante veamos los cálculos que hay de ajuste mensual, porque ahí es donde ya se nos mueve y ahí es donde empezamos a creer que el sistema está haciendo cosas raras. Conceptos en especie, lo que yo les comentaba, y abajo viene la cinta de cálculos. Muchos de estos cálculos tienen que darse en esta cinta, como ¿cuáles? Como el Infonavit, como el Fonacot, las incapacidades y las vacaciones, para que el sistema calcule de forma correcta. Bien, ¿cómo sabemos que el ISR es correcto? Porque, pues, yo he escuchado a algunos, es que gana lo mismo y le calcula distinto y yo no sé qué hacer y yo no sé por qué. Ah, bueno, pues yo puedo corroborar si este cálculo es correcto o no. ¿Dónde? Dentro del sobrerecibo. Yo tengo un botón que se llama ISR. Este botón me dice paso a paso cómo es que el sistema llegó a determinar estos 243.79. ¿Cómo fue que determinó este impuesto? ¿Sí? En base a el ingreso que se tuvo. Si yo reviso este ISR, ahí me va a dar paso a paso qué es lo que el sistema hizo para determinar el cálculo que está cobrando. ¿Sale? En los periodos normales que no son de fin de mes, ¿sí? En los periodos habituales que no son de fin de mes, pues los cálculos van a ser semejantes. En el de fin de mes sí puede haber alguna variación, sobre todo si somos semanales. Por otro lado, el IMSS. ¿Cómo sé si el IMSS está correcto? ¿Cuántos días les está calculando y demás? Yo tengo aquí un botón de IMSS que me audita lo que yo estoy calculando, ¿sí? Y si se fijan, dice salario anterior y salario vigente. ¿A qué se refiere con esto de salario anterior y vigente? Cuando en un mismo periodo yo tengo un incremento de salario, es decir, este periodo es del 29 de mayo al 4 de junio, y a lo mejor, no sé, yo a partir del 1 de junio le hice un aumento, pues el sistema me va a sacar que son 29, 30 y 31, 3 días del salario anterior y 4 días del salario vigente, ¿sí? Y aquí me pondría cuál fue el anterior y cuál fue el vigente. Y así nosotros podremos saber cómo se está tomando y si me está calculando bien o no la parte del IMSS. Y también se puede mandar Excel. Tanto este del cálculo del IMSS como este del cálculo del ISR, yo los puedo exportar a Excel y en Excel puede ser que sea más sencillo nosotros realizar esta auditoría porque nos va a permitir hacer cálculos.
Ahora, hay otros apartados que también nos permite ver si está correcto o no el cálculo, porque también luego me dicen es que me está calculando el Infonavit, pues un periodo me calcula un dato y otro periodo me calcula otro dato y pues no, yo quiero que sea fijo. Bueno, lo que pasa es que aquí el Infonavit me hace un cálculo dependiendo de los días del bimestre, ¿sí? Dependiendo de la UMI, dependiendo de los días base y este cálculo se puede mover. ¿Sí? Les digo, dependiendo de las condiciones. No es lo mismo un bimestre que tiene 61 días a un bimestre que a lo mejor tiene 60 o 59. Entonces ahí el cálculo va a variar. Pero la forma que yo tengo de auditar si esto es correcto es aquí, en este botón de Infonavit. Para que, digamos, nos quedemos tranquilos de que el cálculo está bien. Tenemos otros botones que son los de horas extra, Fonacot, también para ver cómo es que se están calculando estas horas extra, cómo se está calculando este Fonacot y también un apartado que se llama hoja. Si yo quiero ver todos los cálculos, cómo es que está el sistema generando este cálculo, pues yo puedo sacar esta hoja y esta hoja me da el cálculo de todos los conceptos que están en el sistema. Y así yo puedo determinar si es correcto o no. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda, alguna pregunta? Vamos bien, porque vamos a pasar a un tema un poquito más complejo, que es el ajuste mensual, el ajuste que tenemos cada fin de mes. ¿Cómo vamos? Muy bien. ¿Los demás? ¿Duda, pregunta? Excelente. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Este cálculo es del ajuste mensual. ¿Qué es este ajuste mensual? Bueno, les comento para los que a lo mejor lo han visto en sistema, pero no saben a qué se refiere. Primero empiezo comentándoles que este ajuste nació para el subsidio, un ajuste al subsidio. ¿Pero qué es el subsidio? Bueno, pues el subsidio es un beneficio que otorga el gobierno federal por medio del patrón o del empleador y se aplica al momento de hacer retenciones de impuestos sobre la renta. No es una percepción que yo como empresa le doy, es un beneficio que otorga el gobierno federal, ¿sí? Por medio de mí, pues sí, porque yo soy el patrón. Entonces dice, ok, de lo que me vas a pagar, pues dale a él, compénsale o subsídiale el impuesto y luego tú te lo deduces de lo que tú me debes de pagar de ISR. Así funciona más o menos, ¿sí? ¿A partir de cuándo se hace este cambio? A partir del 1 de enero del 2020, ¿sí? Entra en vigor este cambio, está publicado en el apéndice 7 de la guía de llenado y aquí me dice que este ajuste tiene que ser en el último periodo del mes, ¿sale? En el último periodo del mes yo tengo que ver y tengo que hacer un ajuste para ver si le di subsidio de más y si le di de más se lo tengo que quitar y si no le correspondía, pues me lo tiene que devolver, ¿sale? Y de esta forma establece una mecánica para revertir este subsidio, porque antes decía, daba la mecánica para calcular el subsidio en periodos menores a un mes, pero nunca decía qué pasaba si te pasabas, ¿sí? No había una mecánica para devolverlo, ahora ya la hay. Y para revisar este cálculo tenemos que considerar lo siguiente. Aquí hablamos de subsidio, pero también tenemos que hablar forzosamente de ISR. ¿Por qué? Porque hay empleados que no tienen subsidio y aún así se les hace un ajuste al finalizar el mes. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Me dice que el artículo 96 del ISR, el cálculo de retenciones mensuales, dice que quienes están obligados, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes calendario. ¿Les ha pasado que tienen un empleado que no gana el mínimo, que gana más? Sin embargo, no sé, tuvo una falta y de pronto pues ya su ISR salió en cero, no se le está cobrando nada. ¿A alguien le ha pasado eso? Bueno, pues es porque me dice que el artículo 96, que si la totalidad de sus ingresos obtenidos no pasa un salario mínimo general, pues no deberíamos de cobrarle impuesto, ¿sí? Y también aquí hay una regla
que es importante, que me dice que la fecha de expedición y entrega de CFDIs de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores en todos los casos, se considera como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones. ¿Qué es esto? ¿O qué problemas han tenido? O ahorita muchos tienen auditoría de años anteriores. ¿Por qué? Porque ustedes le pusieron una fecha de pago en el recibo, ¿sí? No sé, ustedes le dijeron, la voy a pagar el 1 de mayo, ¿sí? Porque pues ese es el último día, o ese es el sábado que yo pago, o es el viernes que yo pago, el 1 de mayo de la semana. Sin embargo, pues el 1 de mayo no se trabaja, ¿sí? Pero ustedes al timbrar le dijeron que pagaron el 1 de mayo, pero efectivamente, realmente, pagaron en el 30 de abril. Entonces ahí ustedes y el SAT ya tienen una diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes a lo mejor se están tratando de deducir esa nómina en lo que viene siendo abril, cuando para el SAT esa se pagó en mayo, ¿sí? Y se va a acumular en mayo. Entonces aquí hay que tener cuidado con las fechas de pago, cuando asignamos nosotros a nuestros FDIs que vamos a pagarlos, ¿sí? Porque se vuelve muy relevante. Y esto también tiene que ver con el acumulado mensual, de si le voy a hacer un ajuste o no. En este aspecto les comento lo siguiente. Ustedes habrán visto a lo mejor en algunas de sus nóminas lo siguiente. Yo les expliqué que esto que estaba en gris era así como que, a ver, ISR antes del subsidio. Si el empleado no tuviera subsidio, debería de pagar 86.92. No tiene subsidio, el subsidio está en cero. ¿Cuánto debería de pagar? En teoría, 86.92. ¿Sí? Sin embargo, aquí el sistema no le cobra o no le retiene 86.92, le retiene 134.90. ¿Por qué? Porque muy probablemente este es un ajuste de un periodo semanal donde en el mes tuvo 5 semanas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Si yo le doy botón derecho al ISR mes y le digo ver movimiento o abrir movimiento, me va a mostrar el importe total 134.90, que es lo que le está reteniendo, pero también me va a decir por qué. Me va a decir, ok, mira, sí, del periodo sí son 86.92, que es lo que yo tengo aquí y que es lo que determinó el sistema antes del subsidio. Dice, sin embargo, tú le retuviste de menos. Al hacer la comparativa mensual, su ingreso fue mayor y le retuviste de menos. Y por lo tanto tienes que retenerle la parte que le faltó, ¿sí? Pero no solo eso, también me dice, y además le diste más subsidio del que correspondía y me lo tiene que devolver. Y entonces estos ajustes de aquí abajo es el subsidio del cual nos pasamos, ¿sí? Le otorgamos más, porque recuerden que al empezar con este cálculo mensual, dijimos que no se podía otorgar al finalizar el mes más subsidio del que indique la tabla, ¿sí? Pero aquí sí lo entregamos. ¿Y cómo sabemos? Bueno, yo aquí tengo esta comparativa, ¿sí? Que si se fijan, aquí el empleado gana 210, no tiene nada más que sueldo y séptimo día, y aquí está así. 210 por 7 días, entonces me dice, mira, su percepción es de 1.470, que es lo mismo que yo tengo acá, 1.470. Y el ISR por tarifa, el ISR directo me da 86.92. Eso es lo que debería de pagar si no hubiera subsidio. Sin embargo, sí lo hay, ¿sí? En mi primer semana, sí lo hay. ¿Por qué? Porque si yo elevo, fíjense lo que hace el sistema. Dice, son 1.470 entre 7, ¿sí? Y luego por 30.4. Entonces, ¿qué dice? Ah, más o menos va a tener un ingreso de 6.384, ¿sí? Más o menos va a tener ese ingreso. Entonces, como el sistema calcula que va a tener un ingreso regular de 6.384, le entrega un subsidio, ¿sí? En base a este ingreso que va a tener mensualmente, digamos, calculado, ¿sí? Estimado. Si va a tener un ingreso de 6.384, dice, la tabla del subsidio, que es la que tengo aquí, me dice que para este ingreso, pues le puedo dar hasta 253.54, ¿sí? 253.54, entonces son 253
33.54, ¿sí? Entre 30 por 7. Entre 30.4. Entonces son 253.54 entre 30.4 por 7. ¿Sí? Y aquí están solo 58.38. En teoría, pues yo no me pasaría, ¿sí? Porque estamos haciendo el cálculo bien para 4 semanas. Pero resulta que hay una quinta semana que no se había contemplado. ¿A qué voy? Si yo sumo 58.38, ¿sí? Lo multiplico por 4 semanas, me da 233.52. El máximo que yo le podía dar eran 253.54. No me paso en 4 semanas. Sin embargo, al agregarse una quinta semana, ya mi percepción ya no son 6.300, ya mi percepción son 7.050, ¿sí? ¿Me toca subsidio? 7.350. Sí, sí me toca. ¿Por qué? Porque el tope son 7.382. Sí me toca. ¿Pero cuánto me toca? Un máximo de 217. ¿Sí? Entonces, como me puedo otorgar un máximo de 217 y yo otorgué 233, yo tengo que quitarle la diferencia al empleado. Así. Yo le di 233.52, pero el máximo que le podía otorgar era 217.61. ¿Qué diferencia tengo? 15 pesos con 91 centavos, que es esto que tiene que devolver. ¿Sí? Pero no solo eso, como ya no le puedo dar más subsidio y en las semanas anteriores sí le calculó, aquí ya debe de pagar el impuesto completo, los 86.92. Si se fijan, ese no cambia, sigue siendo el mismo. Pero aparte, tiene que pagar también la diferencia. Es decir, el objetivo mensual es como ve el SAT. El SAT dice, para 7.350 debiste pagar 482, pagaste 434, te faltan 47, ¿sí? Y esta es la suma de lo que vemos aquí, los 86.92 y los 47.98, que me dan 134.90, ¿sí? Aquí, ¿por qué tengo 150? Porque es eso más los 15 pesos que va a devolver, que son estos que están acá, ¿sale? Entonces, así es como el sistema hace el ajuste en base a lo que el SAT pide. Veo que por aquí hay unas preguntas. A ver, dice, entonces el SAT toma en cuenta la fecha de pago para la declaración. Así es, al finalizar traigo unas láminas del visor del SAT. El SAT tiene un visor, ¿sí? Y en ese visor tú puedes ver cómo tú lo consideraste y cómo lo consideró el SAT. ¿A qué voy? A que dice el SAT, retuviste, no sé, 10,000 pesos de impuesto, pero me declaraste 8,000. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor esos 2,000 tú los consideraste en otro mes y ahí en ese visor se puede ver claramente. Al finalizar, ahí tengo unas láminas de ese apartado del SAT donde vamos a poder revisar qué es lo que está revisando el SAT o cómo nos ve el SAT, pues, mejor dicho. A ver, dice, mis trabajadores me comentan en estos casos que el por qué el sistema no les descuenta bien en su momento y lo retiene de más a la quinta semana. ¿Cómo les puedo explicar? No es que el sistema no lo retenga bien, el sistema lo retiene conforme a la ley, ¿sí? ¿Qué es lo que les estaba explicando? Conforme a la ley, su base grabada en 4 semanas, ¿sí? Sería así, su base grabada son 1,470 entre 7, que son los días del periodo, ¿sí? Y luego por 30.4. El sistema les hace un cálculo de ISR y de subsidio en base a esto. ¿Por qué? Porque regularmente tiene 4 semanas. No es que lo calcule mal. Incluso la ley me permite que yo lo calcule así. Ese es el procedimiento que él me da para yo calcularlo, cuando son periodos menores a un mes. Sin embargo, pues no sabemos que va a tener 5 semanas hasta que efectivamente le pago las 5 semanas dentro del mes, ¿sí? Y ahí es cuando yo ya no tengo una base grabada de 6,300, sino que ya mi base grabada es de 7,350. Por eso es que se les hace ese ajuste. También, como yo les comentaba, yo iba bien, yo le entregué 58 y no me pasaba, incluso les daba 233 cuando el máximo era 253 para este ingreso. Pero aquí yo ya me pasé, yo ya me brinqué de renglón, yo ya no estoy en el mismo. Por lo tanto, ya no me toca el mismo
subsidio que me correspondía si fueran 4 semanas. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. No sé si queda contestada esa pregunta. ¿Sí? Y el SAT sí toma la fecha de pago, no le interesa de si todos los días fueron de mayo o de enero. Si me ha tocado también usuarios que se equivocan. En una nómina de enero le pusieron por error que en lugar de decir que la iban a pagar en enero, le pusieron 11, el mes 11, ¿sí? Noviembre. Y cuando llegamos a noviembre, pues nos toma una semana de más. ¿Por qué? Porque en su momento en enero, ustedes dijeron que la fecha de pago era de noviembre y el saldo toma así. Así es, sí sabemos qué meses tienen 5 semanas. Por eso es que el sistema, cada que ustedes van a calcular, les pregunta la fecha de pago. No se las pregunta pues nada más para hacerles perder el tiempo. Les pregunta precisamente porque pueden cambiar de opinión. Y si se fijan, siempre les pregunta dos periodos, el actual y el futuro. Precisamente para que el sistema sepa a qué mes pertenece ese ajuste. ¿Sí? Este ajuste que yo estoy mostrando aquí es ajuste de ISR con subsidio. ¿Sí? Pero hay quienes me dicen, oye, pero yo no doy subsidio y de todas formas me ajusta. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? Ok, acá lo entiendo porque acá teníamos subsidio y tiene que devolver el subsidio y etc. Sale. Pero yo no doy subsidio, los salarios son mayores. ¿Qué pasa ahí? Este es el segundo ejemplo. Aquí no importa que no le den subsidio porque la base grabada se incrementa al final del mes. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo. Aquí me dice, si no tuviera subsidio, deberíamos de pagar 243.79, pero no hay subsidio y paga 398. Y aquí el sistema me lo aclara. Cuando yo le doy botón derecho, abrir movimiento en el ISR, me dice, ok, sí, son 243.79 de este periodo, más el ISR retenido de menos, lo que te faltó de retener porque su base se elevó. Y aquí lo puedo ver. ¿Sí? Y aquí lo puedo ver cómo. Porque si yo saco el ingreso, ya fue fijo, 2,800 por semana por 4 semanas. 2,800 por 4, ¿sí? 11,200. Para 11,200 el cálculo del impuesto me lo hace en base a este renglón al que yo tengo marcado aquí en rojo, ¿sí? Porque ganó 11,200. Entonces la cuota fija y el porcentaje es diferente a lo que me corresponde ahora por haber ganado 14,000 en el mes. Ya brincamos de renglón. Por lo tanto, el ISR es mayor, ¿sí? Por eso es que dice el sistema, ok, pero te faltó retenerle. ¿Por qué? Porque en tu acumulado le cobraste lo mismo siempre sin subsidio, perfecto, pero tú al final del mes le cobraste 1,218.95, cuando a lo mejor le debiste cobrar 1,373. ¿Por qué? Porque eso me da por el nuevo renglón en el que cae, por tener una quinta semana. ¿Sí? Y por eso vemos el ajuste así. Son los 243.79 que si se fijan es lo mismo que ha generado de impuesto durante todas las semanas, más lo que faltó de retener para alcanzar la retención mensual. ¿Sí? A ver, y acá hay otras preguntas. El sistema hace el ajuste de manera automática al cierre de mes. El sistema, no hay un cierre de mes como tal, sino que el sistema detecta, no sé si recuerdan al inicio que vimos las palomitas de los periodos, ¿sí? Que decía inicio de mes, inicio de bimestre, inicio de ejercicio. Toma esas palomitas donde dice inicio de mes y fin de mes. Y los periodos que estén en medio de esas palomitas son los que considera para el cálculo del ajuste mensual. Dice, no pasa nada si la semana se cierra el miércoles y el jueves, si yo pago, entonces pongo la fecha del jueves. Mira, si la semana se cierra el miércoles y tú pagas fuera de la semana, o sea, el jueves, lo que te puede pasar es que te la consideren un mes distinto. Ejemplo, no sé, a lo mejor el miércoles termina tu semana y el miércoles es 30, pero tú pagas el jueves que es día primero. Esa semana deberías de considerarla en el siguiente mes, no en este, porque efectivamente le estás pagando en el siguiente mes. ¿Sí? Entonces, las diferencias que ustedes llegan a tener con el SAT se originan aquí. En que dicen, no, es que yo creía que la fecha pues era el último día del periodo. ¿Sí? Bueno, pues a lo mejor en la quincenal sí, pero a veces en la semanal dicen, no, pues es que yo no sabía, pues yo le pongo la última del periodo, pero la última del periodo es domingo y ustedes no pagan en domingo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esta parte de las fechas.
Dice el registro para la elaboración de... ok. Dice, cuando se paga el último día del mes, que es sábado 30 o 31 según el caso, y es sábado, pero no se timbra hasta el lunes, 1 o 2 del siguiente mes. ¿En cuál mes se considera el sistema el pago de la nómina? En el día de pago, Dalila, no en el día que lo timbras. Incluso ha llegado a pasar que, por ejemplo, no sé, están en enero, porque ahorita vamos a ver la auditoría de a ver qué tengo yo que tiene el SAT. Uy, se me pasó timbrar unos recibos. Híjole, pues hay que timbrarlos, ¿sí? Porque en el anual no me van a salir. Ok, yo los timbro ahorita y son de 2022 porque pues, se me pasó, no me fijé o lo que sea, pero el SAT los va a tomar según la fecha de pago, ¿sí? La fecha de pago, digo, ya no sería ahorita momento de estar timbrando nóminas porque ya pasó la declaración anual, pero el SAT siempre va a tomar la fecha de pago, no la fecha en la que lo timbran. ¿Sale? Si tú lo timbras el día 2, pero le pones que la fecha de pago es el día 30, se considera del mes anterior, no del mes en el que lo timbras, porque es la fecha de pago la que me dice cómo lo va a tomar el SAT y cómo yo me lo debería de deducir. De nada, Dalila. Bueno, vamos a continuar. ¿Sí? En base a todo esto que ya revisamos, que a lo mejor en un inicio dijeron, ay, es que yo todo eso ya lo sabía. Sí, pero es que era para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque también he notado que regularmente no validan esta parte, no sacan el resumen de prenómina. ¿Por qué? Porque me he encontrado timbrados mal hechos, ¿sí? El sistema me cuida que mi grabado y mi exento esté bien, porque cuando yo calculo lo ajusta, ¿sí? Y cuando yo autorizo y está mal mi grabado y mi exento, el sistema me advierte y me dice, oye, tienes conceptos que están mal el grabado y exento, continúo y me lo advierte, ¿sí? Sin embargo, y aquí les voy a dar un tip porque sé que también algunos no lo saben, llega a pasar que cuando yo me equivoco en una nómina, es decir, la nómina de la semana pasada, me faltó otorgarle a un empleado, no sé, un bono, o le pagamos de más porque pues pasamos la nómina y luego le pusimos una falta, pero ya habíamos pasado la nómina y ya pagamos. Híjole, ¿y ahora qué hago? Porque pues se timbró distinto a lo que yo pagué. Bueno, les comento, no se debe de cancelar toda la nómina, ¿sí? Solamente cancelo el empleado con el problema, únicamente cancelo al empleado con el problema, corrijo al empleado con el problema y vuelvo a timbrar. ¿Sí? Ya no hace falta cancelar toda la nómina, traernos el respaldo, corregir y volver a timbrar. No, solamente corrijo el empleado que tiene el problema, cancelo el empleado que tiene el problema si es que ya estaba timbrado y vuelvo a emitir el recibo. Pero cuando yo hago esto y corrijo, el sistema ya no me recalcula, porque recuerden que para que yo pueda timbrar un recibo debe de estar autorizada la nómina. Y cuando la nómina se autoriza, ya no la puedo modificar, es de solo lectura. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo hago algunas configuraciones en mi sistema para que me permita modificar esa nómina anterior y yo quiero calcular, ya no va a calcular. Por lo tanto, toda la parte grabada, toda la parte exenta, todos los impuestos, yo los tengo que calcular manualmente y asignarlos en la nómina. ¿Sí? Entonces, ahí el sistema ya no me cuida y ya no me advierte, ya no me dice, oye, tu grabado y tu exento está mal. Ya el sistema no, porque ya está en un periodo cerrado, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca a mí como nominista? Revisar este resumen, ¿sale? Aunque sea de periodos pasados, yo tengo que revisar este resumen. ¿Por qué? Porque este resumen me dice la parte grabada, me dice la parte exenta y me dice el total de la percepción. ¿A qué voy? Yo les comentaba, la suma de mi grabado y mi exento me tiene que dar el total de la percepción. Si no me da el total de la percepción, yo voy a tener un problema al timbrar. ¿Por qué? Porque se va a timbrar en base a lo grabado y lo exento y no en base al total de la percepción. Entonces yo tengo que tener cuidado en esta parte de que si yo corrijo una nómina ya timbrada, pues tengo que fijarme de que mi grabado y mi exento sea correcto, ¿vale? Porque yo lo tengo que asignar manualmente, únicamente en esas situaciones. En una nómina normal, pues no, debemos de dejar que el sistema calcule lo que deba de calcular. Bien, hasta aquí ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda, pregunta? ¿O vamos bien? Porque ahora sí ya nos vamos a la parte que el SAT ve. Excelente, creo que vamos bien. Ok, ¿a qué vamos ahora? Ahora vamos al análisis del timbrado, ¿sí? Todo lo demás fue cálculo, ¿sí? Antes de que yo timbre. Antes de que yo timbre, pues yo reviso que mis cálculos estén correctos. Pero pues resulta que yo no lo sabía.
¿sí? Nadie me dijo, yo he timbrado como puedo, como me dijeron, como entendí, ¿sí? Y resulta que ahora sí nos llegó un requerimiento y nos dice que estamos diferentes a lo que tiene el SAT con lo que tenemos nosotros. Bueno, aquí ya vamos a analizar después de, ¿sí? Después de, ya. Si lo corregimos, no lo corregimos antes del timbrado, pues ya no importa. Aquí es una vez que nosotros timbramos, ¿cómo reviso que lo que yo timbré esté bien? Bueno, pues lo revisamos de la siguiente forma. Primero, a ver, dice, me quedó duda en lo que comentó de que debe ser el grabado y exento. Sí, mira, aquí está más claro. ¿Cuánto tengo yo de grabado? 654. Tengo de exento 0. La suma de estos dos, o sea, 654 más 0, me tiene que dar el total de la percepción, que es 654. ¿Sí? Yo no puedo tener, o te lo muestro acá que tenía más datos. Ajá. Yo no pudiera tener que la suma del grabado y el exento me dé un monto distinto, porque se va a timbrar mal. Es decir, si yo sumo 13, 542.75 más 195, me debe dar 13.737.75, que es lo que yo tengo aquí. Si aquí me diera 7.780, 50 o una cantidad distinta a la que es el total, se va a timbrar mal. ¿Por qué? Porque va a timbrar lo que tengamos en grabado y en exento, no lo que esté en el total. No sé si me di a entender o si me pude explicar, Isela. ¿Sí? Se va a timbrar en base a lo que tengan en la parte grabada y en la parte exenta, pero no lo que esté en el total de la percepción. Les digo, regularmente el sistema nos cuida. Perdón. Ah, perfecto. La sumatoria aquí te tiene que dar el total, ¿sí? Y puedes pedir periodos hacia atrás. O sea, aquí le puedes pedir, muéstrame el 4, el 1, el 2, el 3. Puedes pedir periodos hacia atrás, ¿sí? Para que audites tus periodos anteriores. Ahora, mi recomendación, ¿cuál es? Antes de que yo autorice, debo de sacar este resumen de prenómina, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque con esto yo valido antes del timbrado que todo esté bien y que voy a timbrar bien. Entonces yo debería de sacar este resumen de prenómina y entregarlo junto con mi lista de raya o junto con los reportes que yo entrego para que se autorice esta nómina, ¿sí? Porque si yo tengo bien la suma de mi grabado y mi exento de ISR, se va a timbrar bien. ¿Qué pasa si la suma del grabado y el exento del IMSS no está correcta? A lo mejor de entrada no tengo ningún problema, porque el grabado y el exento del IMSS no se timbra. Pero si yo saco salarios bimestrales, el nuevo salario base de cotización al bimestre, puede ser que se me salga mal, ¿sí? Porque aunque no se timbre el grabado y el exento del IMSS, sí se considera para el nuevo salario base de cotización. Ok. Todos autorizan la nómina. Mi recomendación aquí es la siguiente. Yo autoricé la nómina, pero híjole, me equivoqué, no quería autorizarla. Déjenle cierro, ¿sí? Entonces entran en pánico, cierran el respaldo y lo único que hacen es que de todas formas se autoriza la nómina, pero ya no tienen respaldo, ¿sí? Entonces, híjole, me equivoqué, quería calcular y en lugar de calcular la autoricé. Respiren hondo, hagan el respaldo, ¿sí? Que continúe el proceso, se va a autorizar y luego nos traemos el respaldo. Porque les digo, a veces autorizan, no querían hacerlo, se equivocan y lo que hacen es decir, híjole, déjalo cierro, y al cerrarlo, lo único que hacen es que se quedan sin respaldo, pero de todas formas se va a autorizar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado en esta parte de que cuando nosotros autoricemos por error, hay que respirar hondo, hacer respaldo y pues después traernos el respaldo si fuera el caso. Si no es el caso y si quería autorizar, tengan el cuidado de asignar el número del periodo, ¿sí? Por ejemplo, quincena 11. ¿Por qué? Pues porque todos los respaldos se generan con el mismo nombre de la nómina, con fecha y hora, pero a lo mejor yo en un día hice varias nóminas, sobre todo los que van atrasados, ¿sí? Entonces, hagan sus respaldos identificándolos con la quincena o el número de periodo que hay. ¿Cómo se obtiene el resumen de prenómina? Aquí, en este botoncito, ¿sí? Resumen de prenómina. Ahí tú lo puedes sacar. Y te digo, puedes sacar de la nómina que estás y también te puedes ir nóminas a anteriores, incluso de ejercicios anteriores para revisar qué pasó, ¿sí? Yo cuando audito nóminas es lo primero que reviso, revisar este resumen de prenómina, pues para ver cómo está todo,
¿sí? Este botoncito que está aquí. Bien, autorizamos y a partir de la versión 15.41, ¿sí? Que no sé si ya la tengan ustedes, me da la opción de poder timbrar a algunos trabajadores y otros no, ¿sí? Oye, pero ¿en qué caso yo quiero a lo mejor timbrar a algunos y otros no? Bueno, porque a veces ustedes generan el PTU, le llaman a todos sus empleados, pero algunos de los que están dados de baja no vienen, ¿sí? Entonces, van a timbrar a lo mejor cuando realmente les paguen, cuando realmente vaya por ese cheque. Entonces, yo tengo dos opciones. Uno, elegir recibos a emitir, que es esta opción de aquí, o emitir todos los recibos. Emitir todos los recibos es todo parejo, la nómina autorizada se va a timbrar. Y elegir, pues yo puedo elegir qué recibos voy a timbrar y cuáles no. Ahora, es importante considerar, ya deberían de saberlo, pero es importante considerar que yo no puedo timbrar un periodo estando dentro del periodo, como les pongo aquí. Ejemplo, si yo estoy dentro del periodo 7, no puedo timbrar el periodo 7. Yo debería de estar en el 8 para poder timbrar el periodo 7, ¿sí? Entonces, si yo estoy en periodo 7, solo puedo timbrar del 6 hacia atrás, pero el 7 no. ¿Por qué? Porque estoy en ese periodo que es el periodo abierto. Bien, en cuanto a la emisión, yo puedo ir a procesos, emisión de recibos electrónicos o bien tomar el botoncito de timbrar. Este botón de timbrar que tengo aquí, donde yo voy a elegir qué voy a emitir o los voy a emitir todos. ¿Sale? Esto es a partir de la versión 15.41. Si no la tienen, pues esa es la que me permite timbrar a algunos sí y a otros no. Y se ve de esta forma. Cuando yo elijo qué recibos timbro, puedo elegirlos aquí, ¿sí? Yo marco cuáles voy a timbrar y cuáles no voy a timbrar. Y aquí me cambiaré el estatus de sin timbrar a timbrado. Eso es cuando yo elijo. La siguiente vez que quiera timbrar los que me faltan, pues aquí lo voy a seleccionar y va a ser el único que me va a timbrar. Por el contrario, la forma normal, la que hemos hecho desde hace tiempo, pues es esta, la emisión de recibos, donde timbramos todos los recibos de nuestra nómina, ¿sale? Después de que nosotros hacemos este timbrado, ¿sí? Nos da una bitácora, léanla, es importante, porque muchas veces me dicen, no, pero es que sí se timbró y no hay nada, sí se timbró y me dice que no está timbrado, es que no leyeron la bitácora, ¿sí? Sí hicieron el proceso, sí le pidieron timbrar, pero no quedaron timbrados, quedaron emitidos, ¿sí? Y si quedaron emitidos, quiere decir que el SAT no los pudo procesar y yo tengo que volver a timbrarlos para que ahora me cambie el estado de emitido a timbrado, ¿sí? Y cuando me dicen no emitidos es porque yo tengo un error en datos. Cuando me dicen no emitido es porque está mal el RFC, la CURP no es correcta, el código postal no coincide con la constancia. Yo tengo capturado mal un dato, ¿sí? Un dato que no está bien y por eso no me lo timbra. Pero si yo reviso esta bitácora, pues ahí me puede decir cuál fue la situación de mi nómina, si se timbraron o no se timbraron. Y los que no se timbran, pues son los que están en cero, ¿sí? Todo recibo que esté en cero, que no tenga percepciones, deducciones u otros pagos, pues no se timbrará, ¿sale? Bien, ahora, ¿dónde encuentro esto que ya timbré? ¿Sí? Vámonos al grano, ¿qué es lo que estábamos esperando durante todo este rato? Yo ya timbré, ¿sí? Y lo hice bien, lo hice mal, no sé. Porque además me ha pasado que dicen, bueno, es que yo entré apenas en marzo, yo no sé cómo está hacia atrás, yo no sé si timbraron bien, yo no sé si timbraron mal, no tengo idea qué hicieron. Bueno, pues una forma de revisar es en el visor de documentos digitales, ¿sí? Que lo encuentro aquí, archivo, visor de documentos digitales. ¿Qué incluye este visor o qué tiene este visor? Este visor me va a almacenar todos los XML de los recibos de nómina una vez que se timbran, ¿sí? Una vez que yo timbro, se me van a este visor de documentos digitales. El visor incluye un menú lateral que contiene un listado de vistas predefinidas, así como nuevas vistas que ustedes pueden configurar, ¿sí? Y guardar según lo que ustedes requieran. Además, cuenta con una barra de herramientas para tener acceso rápido a distintas funciones, así como un menú de etiquetas o listado de campos que pueden configurar para mostrar o ocultar en el visor, ¿sale? Y se ve más o menos así. Yo creo que muchos de ustedes ya lo han visto. Pues yo aquí puedo auditar. ¿Cómo audito? Pues audito por el ejercicio, por el periodo, por el
por la fecha de pago. Puedo también crear nuevas vistas. A lo mejor yo quiero agregar datos que no viene por default, pues yo se los puedo agregar. ¿Cómo? Abriendo estos apartados de aquí, ¿sí? Yo los abro y agrego datos que me interesan auditar y bueno, yo ya tengo una nueva vista, como esta, por ejemplo, ¿sí? Donde yo aquí agregué la versión. Si se fijan, aquí yo puedo ver la fecha de pago. Esta es mi fecha del periodo. Mi periodo es del 1 al 15, pero esta es la fecha en la que yo realmente pagué. ¿Sí? Ok, entonces aquí yo veo la fecha de pago, cuál es el total y el neto. Aquí muchas veces nosotros tenemos distinción entre el total y el neto. ¿Sí? ¿A qué voy? A que mi total es un monto y el neto es distinto. Híjole, ¿y está bien? Pues a lo mejor no, a lo mejor sí. Porque yo puedo tener una distinción entre el total y el neto únicamente cuando yo doy algún concepto de percepción en especie. Ejemplo, cuando yo doy despensa y la doy por un monedero y en sistema la marco como especie, aquí puedo yo tener diferencia entre total y el neto, ¿sí? El XML sí va a incluir esa despensa en especie, pero aquí el sistema en cuanto a la dispersión no. ¿Por qué? Porque esa ya yo la pagué en un monedero, ¿sale? Entonces lo primero que auditamos es que mi total y mi neto me dé igual, ¿sale? ¿Cómo lo hago? Pues lo mando a Excel, ¿sí? Lo exporto a Excel, sumo resto y pues la diferencia me tendría que dar 0 en todos los recibos, ¿sí? Si yo tengo diferencias, pero sé que esa diferencia es esa despensa que yo voy en especie, pues entonces es correcto, ¿sale? Y también aquí, si se fijan, en lo que vienen siendo los finiquitos, me dice cuáles finiquitos son de indemnización y cuáles son ordinarios, para que yo pueda, digamos, distinguirlo. Entonces, una manera rápida de saber si yo timbré o no timbré, pues es por este ADD. Y también ver si el total y mi neto están correctos, o sea, si mi grabado y mi acento sí fue correcto, pues es en estas columnas. Comparar el total con el neto, ¿sale? Y no debería de tener distinción. Esto es en el visor de documentos digitales. Y aquí tenemos todas las opciones que tenemos. Es decir, aquí yo puedo abrir el listado de las vistas, yo puedo exportarlo a Excel, yo puedo quitar las fechas, ¿sí? Las fechas son de lo que me va a mostrar. Yo puedo dar un preliminar de ese XML en una vista amigable o ver el XML como tal. ¿Sí? En el encabezado me da el cuerpo de lo que viene siendo el recibo y en los conceptos me da qué fue lo que se les timbró a cada uno. Digo, esto va en el material para cuando se les envíe. Ahora, esto es interno. ¿Y a qué voy con que es interno? Interno me refiero porque estamos revisando lo que tenemos en nuestro sistema, ¿sí? Que no quiere decir que es lo que tenga el SAT, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor a mí se me olvidó timbrar un periodo y el SAT no lo tiene. El SAT tiene lo que yo timbro, pero no lo que yo tengo en mi sistema. Entonces, muchas veces ustedes están confiados porque en su sistema tienen toda la información, sin embargo, el SAT tiene otros datos. Ahora sí que el SAT tiene otros datos como tal. ¿Por qué? Porque el SAT nada más ve lo que es timbrado, ¿sí? Y para esto hay una herramienta muy, muy útil que a mí me gusta mucho y que casi nadie la conoce, que es el tablero fiscal. A lo mejor los que son contadores y que están tomando este curso han visto este tablero fiscal en contabilidad, ¿sí? Porque se abre de manera automática, pero nóminas no, porque nóminas no se abre, ¿sí? No aparece. Este tablero fiscal nosotros lo vamos a ver en archivo tablero fiscal. ¿Y para qué me sirve? Bueno, el tablero fiscal es una herramienta que me va a comparar la informa de los FDIs que yo tengo en nómina, es decir, mis cálculos contra los recibos que tenga el SAT, ¿sí? Pero para que me haga este cálculo o esta comparación que tengo yo que hacer, bueno, tienen que descargar los XML hoy. O sea, el día que piensen hacer esta auditoría, ese día tienen que descargar los XML que el SAT tiene. ¿Por qué? Porque dicen, no, pues es que yo ya tengo una carpeta donde tengo todos los XML. No, pero es que da igual, porque si tú tienes esa carpeta, es porque a lo mejor esa carpeta era de los XML que ya tenías tú en sistema, ¿sí? Y no nos sirve. Yo necesito lo que hoy el SAT tiene de mí, ¿sí? ¿Cómo me ve el SAT hoy? ¿Para qué? Porque a lo mejor, pues sí, yo tengo una carpeta con XML, pero puede ser que algunos ya los hayan cancelado, ¿sí? Y yo los sigo considerando y el SAT pues ya los tiene cancelados. Entonces, para que esta auditoría funcione, tienen que bajar los XML en el día en el que piensan hacer la auditoría.
¿Sale? Bien. Otra ventaja que tiene este tablero fiscal es que me puede juntar varias empresas, la información de varias empresas en una sola. ¿Por qué? Porque en este caso, la gran empresa, así se llama esta empresa, tiene asimilados y tiene separadas las nóminas quincenales y semanales en distintas empresas, pero para el SAT todas las nóminas están pues arriba en el portal, ¿sí? Y cuando yo baje los recibos de nómina, no me va a bajar nada más los de la empresa 1 o la empresa 2 que yo tengo, me va a bajar todos. Entonces, para que yo pueda hacer esta auditoría, pues a lo mejor tengo que marcar todas las empresas que coinciden con mi RFC para poder validar con lo que el SAT tiene, ¿sale? Bien, entonces, ¿qué hacemos primero? Marcamos todas las empresas que yo quiero auditar, ¿sí? Y asignamos o seleccionamos el ejercicio y el mes inicial y final que vamos a auditar. Y cargamos, aquí le decimos cargar recibo de nóminas. ¿Qué va a hacer en este punto? Me va a cargar la información de lo que yo he calculado y de lo que yo he timbrado, ¿sí? Y si se fijan, aquí me dice, tienes 30 no timbrados. Ah, caray, ¿cómo que tengo 30 no timbrados? Aquí hay de dos. O son 30 sobre recibos que estaban en cero o son 30 que se me pasó timbrar, ¿sí? Si estaban en ceros, pues no hay problema, o sea, no se debían timbrar porque estaban en ceros. Y aquí me dice que no están timbrados y es correcto. Pero si a mí se me pasó timbrarlos, pues ahí ya no está correcto. Ahí yo ya tendría que ver, o sea, pues que los tengo que timbrar tal vez. ¿Por qué? Porque si no, no va a ser deducible mi nómina, ¿sí? Y si se fijan, yo cargué aquí los XML que bajé del SAT, pero estos XML, a comparación de los que yo tengo en sistema me dice que tengo 285 timbrados, pero el SAT tiene 287. Ah, caray, ¿por qué el SAT puede tener más de los que yo tengo? ¿Sí? Pues pueden ser por varias razones. Una, porque yo cancelé, ¿sí? Yo pude haber cancelado 2 recibos en sistema, pero no se cancelaron en SAT. Entonces, en sistema, según yo, están cancelados, pero en el SAT no están cancelados. Otra puede ser que lo hayan timbrado en el SAT y no en el sistema. Entonces, aquí tienen 2 recibos de más, ¿sale? Entonces, una vez que nosotros cargamos los dos datos, me va a aparecer algo como esto, ¿sí? Esta es la información de mi tablero fiscal. Aquí yo puedo incluso capturarle lo que pagué, lo que yo hice de pago provisional. Y aquí, tristemente, me estoy dando cuenta que sí se me olvidaron timbrar algunos recibos. ¿Y por qué sé que tristemente se me olvidaron timbrarlos? Porque aquí dice ISR de recibos por timbrar. Y caray, sí tengo muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo aquí ya tengo una diferencia. El primer mes no, porque yo timbré 17,115 de impuesto, ¿sí? Y es lo mismo que tiene el SAT. Y yo pagué lo mismo sin centavos porque no puedo pagar centavos, ¿sí? Entonces me dice que la única diferencia que yo tengo son centavos, ¿sale? Pero fíjense qué pasó en febrero. En febrero dice, tú en recibos timbrados tienes 16,000, pero el SAT tiene 19,000. ¿Cómo pagué? Pues a lo que yo tenía en nómina. Pagué 16,000, pero yo aquí ya tengo una diferencia de 3,000 entre lo que tiene el SAT y lo que yo tengo. Eso me lo va a cobrar, ¿sí? Eso me lo va a pedir. Entonces aquí nosotros tendríamos que auditar esta parte para ver si realmente estamos igual al SAT o no, o tenemos diferencias. Aquí, por ejemplo, dice que son 13,251, pero tengo por timbrar 725. Entonces, yo debí de haber pagado 13,977, pero pagué 13,251, que fue lo que yo timbré. Y el SAT tiene lo mismo, pero está incorrecto porque a mí me faltó de timbrar a algunos empleados. Entonces, tal vez yo sí me deduje completo los 13,977, pero el SAT nada más me va a reconocer 13,251. ¿Por qué? Porque se me olvidó timbrarlo. El caso más grave que es mayo, ¿sí? El caso más grave que es mayo, ¿por qué? Pues porque yo nada más timbré 14,000 pesos, ¿sí? Me faltaron 40,000 pesos por timbrar y el total son 54,000. Entonces, estos 54,000 pesos, yo no me guié por los XML, me guié por la información del sistema y pagué conforme a estos 54,000. Pero el SAT solo tiene 14, entonces el SAT va a tener que yo tengo a favor 40,000 pesos, ¿sale? Porque el SAT dice, pues tú nada más timbraste 14,000, o sea, es lo único que tú timbraste.
Dice Antonio, ¿de dónde puedo descargar los XML del SAT? ¿Es directamente en el portal? Sí, es directamente en el portal, como si descargaras cualquier XML. Nada más que hay un apartado donde dice tipo de comprobante y ahí tú le puedes poner complemento de nómina 1 o 2 para que nada más te baje los recibos de nómina y no te baje todos los XML de facturas y demás. ¿Sale? Es directo en la página. Bueno, si se fijan, aquí ya me empieza a hacer una auditoría y pues aquí yo ya me asusté. ¿Por qué? Pues porque sí traigo muchas diferencias. ¿Sale? Ahora esto es interno, les digo, solo me sirve si yo descargo al momento mis XML, no los que tengo en una carpeta guardado o los que me pasó el cliente si es que soy despacho, no. Los que yo hoy descargue del SAT, ¿sale? Para poder auditar y ver cómo estoy. Ahora, ¿cómo me ve el SAT? O sea, ¿cómo me ve el SAT? Pues me ve así. O sea, yo entro al portal del SAT. Sí, Cela, el tablero fiscal está en el sistema de nóminas. Ahorita rápidamente, ya voy a terminar y lo vamos a ver en sistema, pero ahí está. Ahora, ¿el SAT cómo me compara? Pues el SAT tiene un visor, tiene su propio visor de comprobantes, ¿sí? Que está en declaraciones y visores, y se llama visor de comprobantes de nómina para el patrón, ¿sale? Y esto lo saqué del SAT, dice que sirve para que consultes los pagos realizados de tus trabajadores de forma acumulada, así como que verifiques la información de forma individual de cada uno de los empleados que les hayas expedido un comprobante de nóminas, permitiéndote conciliar el impuesto retenido contra el enterado en pagos provisionales. Contiene información desde el año 2018 y posteriores. ¿Sí? Cuando tú entras a este visor aquí, visor del patrón, te va a mandar a preguntar qué vas a consultar. Lo vas a consultar de forma global y qué año. Ya vimos aquí que está a partir de 2018, tiene información, ¿sí? Entonces, yo puedo consultar globalmente y dice, la versión que se encuentra actualizada para que verifiques la información de los comprobantes de nómina que emitiste y el entero de retenciones que efectivamente realizaste, lo que servirá como insumo para el prellenado de la deducibilidad de la nómina. Esto lo tomé del portal. Eso es lo que dice, para eso sirve, ¿sí? El prellenado de la deducibilidad de la nómina por sueldos y salarios en tu declaración anual y a partir del año 2022. Pero también para el prellenado de los pagos provisionales de ISR, de retenciones por salarios y asimilados a salarios. ¿Qué pasa si yo retuve mal el mes pasado? ¿Ustedes creen que ahorita el SAT me diga que yo hice mal una retención o que yo enteré mal un impuesto de lo de que hice el mes pasado? A lo mejor no. A lo mejor se va a esperar que pasen algunos añitos, ¿sí? A lo mejor ahorita me está auditando lo de hace 3 años, lo de hace 4 años, ¿sí? Y aquí es donde yo puedo ver cómo se ve, este visor se ve más o menos así, donde me dice el número de trabajadores que yo tengo, cuál es el total de la nómina, cuál es el ISR que retuviste y cuál es el que enteraste. Sí, claro que sí, les voy a compartir el material, aquí viene todo. Aquí viene el ISR que ustedes retuvieron y el que enteraron, y hay una diferencia. Si se fijan, esta empresa es una empresa saludable, esta empresa está bien. ¿Por qué? Porque tiene nada más una diferencia de centavos. ¿Y por qué de centavos? Porque no podemos pagar con centavos, se paga cerrado, ¿sí? Entonces, aquí me dice que tanto mis trabajadores asalariados como asimilados son correctos. Yo tengo 6 trabajadores y tengo una diferencia mínima. Y tengo 2 trabajadores asimilados y también tengo una diferencia mínima. Pero ahora, ¿cómo veo yo este detalle? Lo veo así. Porque así es como el SAT lo tiene, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo timbré una nómina de enero, pero le puse que la pague en febrero, ¿sí? Pues que el SAT va a tener el acumulado en febrero y a lo mejor ustedes la van a pagar en enero. Entonces, aquí van a tener una diferencia a favor y acá va a tener una diferencia en contra, ¿sí? Por eso es tan importante la fecha de pago, porque así es como nos ve ya el SAT, ¿sí? Esto está sacado del portal, así es como nos ve, y aquí dice, no, mira, o sea, tú retuviste tanto de impuesto, pero tú nada más me estás pagando la mitad, o menos, o más, ¿sí? Y aquí me va a dar la diferencia, y en base a esas diferencias, me lo va a cobrar, ¿sí? Me lo va a pedir. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Qué pasa si tienes una diferencia positiva? Creo que él no se fija en las positivas, más bien se fija en las negativas, ¿sí?
Si yo tengo en un mes a favor 20,000 pesos porque le pagué 20,000 pesos de impuesto de más, pero en el otro tengo 20,000 pesos de menos, él se va a enfocar al mes que le pagué de menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Aclarar. Porque muchas veces sí, al finalizar el año, todo el año, pues mira, ok, aquí te debo, pero aquí te pagué de más y en el año, pues ya estamos ahí, tablas, ¿no? Pero tienen que aclararlo. Sí, aquí pues se va ajustando, ¿sí? Si se fijan, en el redondeo, aquí me da centavos arriba, centavos abajo, ¿sale? En este caso, pues este contribuyente tiene favor, ¿sale? ¿Cómo se aclara? Yo tengo una diferencia de 4,000. Ahí, Jessica, tendríamos que revisar dónde está esa diferencia. ¿Fue algo que se te pagó timbrar? ¿Fue algo que sí retuviste y no enteraste? Porque si fue algo, no sé, aquí, sí retuve los 7,000, pero solo pagué 3,000, pues paga la diferencia. Tendrías que hacer una complementaria. ¿Sí? Bueno, hasta aquí cómo vamos, porque ya terminaríamos con lo que viene siendo la presentación y bueno, nos vamos a ir rápidamente al sistema. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos el sistema. Aquí es la fecha en la que yo les comento que siempre me va a pedir para que yo pueda decir cuándo voy a pagar. ¿Sale? En la semanal, aquí estoy en una quinta semana para que yo vea cómo es el cálculo. ¿Sí? Aquí me voy al sobre recibo. Aquí yo tengo el ejemplo que les mostré en lo que viene siendo las láminas, ¿sí? Y para yo saber si está bien o mal, pues yo me meto aquí a SR. Y aquí en SR me determina primero lo del periodo. Me dice, ok, en base a lo que ganas, el acumulado mensual más o menos serían 12,000. Y en base a estos 12,000 me hace el cálculo del impuesto y determina que son 243, que es lo que yo tengo acá. Sin embargo, como ya es el último periodo y aquí traigo un acumulado, si se fijan, antes de este periodo, dice acumulado sin el periodo vigente, antes de este periodo, yo tengo un acumulado de 11,200 más el de este periodo, yo voy a ver que aquí hay una pestaña 7, ¿sí? O un apartado 7. Dice, cálculo del impuesto mensual. Este es el objetivo a llegar. Aquí ya realmente ve el sistema que no fueron 11,000 ni 12,000, fueron 14,000. Y de aquí es de donde sale, ¿sí? Que deberíamos de haberle retenido 13,373.58. Dice, pero tú solo le retuviste 1,218. Entonces, tiene que dar la diferencia. ¿Cuál? 154. Y aquí es donde yo puedo ver, les digo, esto lo puedo exportar a Excel si se me hace más fácil, aunque aquí abajo me dice qué es lo que hace en cada apartado, pero yo lo puedo exportar a Excel y en Excel tal vez sea para mí más sencillo porque yo puedo sumar, restar, multiplicar y bueno, hacer todos los cálculos. Aquí me explica paso a paso qué está haciendo en cada renglón. Aquí yo tengo mis tablas de ISR, mis tablas del subsidio y puede ser que me sea más sencillo en Excel yo hacer estos cálculos y validar si son correctos. ¿Sale? Pero entonces aquí está la diferencia y por qué el sistema me está cobrando de más, en teoría, ¿sí? De más a como lo ve el empleado. Pero ya tenemos aquí cómo justificarle de que está bien. Ahora, el tablero fiscal, porque creo que es lo que todos querían ver. Aquí yo me voy, tablero fiscal. Tarda un poquito en abrir. Y aquí es donde yo le voy a decir, a ver, audítame 2022, porque de 2022 tengo yo los recibos. Y yo le digo, cargar recibos de nómina. Aquí lo que el sistema hace de entrada es revisarme lo que yo tengo en sistema. Fíjense bien, esto también me sirve mes con mes, ¿sí? A lo mejor, pues, yo no veo la necesidad de estar bajando mes con mes los recibos del SAT, pero a lo mejor con esto yo puedo darme cuenta si timbré o no. O sea, aquí sin cargar recibos del SAT, yo me puedo ir a la conciliación y ver si me faltó timbrar algo. Ah, sí me faltó. ¿Cómo lo detecto? Pues aquí. ISR por recibo. Yo le digo, dame los que están sin emitir. Ah, y aquí ya puedo ver rápidamente, ¿sí? Que me faltó el periodo 17, el 1, el 21, el 15, el 38. O sea, tengo varios periodos que no timbre. Y aquí rápidamente yo lo reviso, ¿sí? Ahora, aquí en modificar parámetros, sí tengo los XML, ¿sale? Sí los voy a cargar.
Entonces selecciono mi carpeta donde los tengo y aquí los cargo. Entonces en este momento el sistema compara esos XML que yo previamente descargué contra los que yo tengo o lo que hay calculado en sistema. Aquí yo tengo entonces 287. Ah, caray, yo tengo 2 de más. ¿Sí? El SAT tiene 2 de más que yo no tengo en sistema. ¿Cómo los ubico? Aquí en esta misma conciliación, pues ya di aquí por recibo, ¿sí? Si yo me voy de este lado, lo que está en verde es lo que está timbrado por SAT y lo que está en naranja es lo que yo tengo en sistema. Entonces, aquí puedo hacerlo rápidamente así, los que estén vacíos. Entonces, miren, los que están vacíos, todos estos no los timbré en mi sistema, pero en el SAT tengo 2 que yo en sistema no tengo y estoy viendo que es un finiquito. Ah, caray, a lo mejor, pues no sé, lo cancelamos y lo volvimos a timbrar, a lo mejor lo hicimos en el SAT, digo, no sé qué pasó ahí, pero yo tendría que ver de este finiquito qué fue lo que pasó, ¿sí? Porque miren, este es de indemnización y este es de sueldo. Entonces, rápidamente yo puedo revisar así mi tablero fiscal e incluso puedo exportar Excel, ¿sí? ¿Para qué? Pues para rápidamente ahí auditar y revisar todo lo que me hizo falta. Y entonces revisar, si yo soy el contador, no soy el nominista, pues revisar con el nominista qué fue lo que pasó ahí. Ahora, sí, me equivoqué, no los timbré, sí los tenía que timbrar. Por ejemplo, el semanal 17 no lo timbré. ¿Cómo lo timbro? Pues yo me salgo de aquí y yo le digo timbrar, ¿sí? Emitir todos. Y es del 2022. ¿Sí? ¿Cuál es? El 17, porque ese no lo timbré. Y aquí yo tendría que timbrarlo. ¿Sale? ¿Esto cuándo debo yo revisarlo? Pues de preferencia cada mes. ¿Sí? Ya si no sabía o lo que sea, antes del anual. ¿Por qué? Pues para que en el anual pues no vaya yo a tener diferencias y luego vayamos a tener un problema. Isela, ¿no ves el tablero fiscal? Métete a archivo y hay un apartado que dice tablero fiscal. Ahorita te lo muestro, ahorita que termine de timbrar, te lo muestro. ¿Sí? 3 recibos timbrados. Ah, perfecto. Miren, aquí está la bitácora. Aquí me dice que se timbraron. ¿Sí? Se timbraron de 2022 con fecha de 2023 el timbrado, pero la fecha de pago sí es de 2022. Si yo reviso aquí mi visor de documentos digitales, y ya con esto terminamos, aquí yo puedo ver que aunque son de 2022, porque miren, aquí me dice, el ejercicio es 2022, ¿sí? La fecha del comprobante sí es 2023. El periodo es del 18 de abril al 24 de abril, pero miren, a mí lo que me interesa es esto, la fecha de pago. ¿Y qué me dice fecha de pago? 24 de abril. No me dice que soy 11 de julio, es 24 de abril, ¿sí? ¿Se puede timbrar un recibo días después de haberse emitido? Sí, aunque no es lo más conveniente. O sea, tienen que hacerlo en tiempo y forma. Porque si yo entro aquí, me hace una advertencia, ¿sí? Lean, porque aquí me dice, oye, de acuerdo con esta regla de la primera modificación de la resolución miscelánea fiscal, los FDIs de remuneraciones deben emitirse a más tardar 3 días hábiles después de la fecha de pago. Y dice, y con lo anterior yo estoy detectando que tienes todos estos periodos que no están timbrados. ¿Sí? Dice, en el visor de nóminas, cuando se descarga en Excel una pestaña que se llama información estadística, aparece un conteo de los trabajadores con subsidio estimado por la autoridad. Esto es porque el Compact me calcula mal el subsidio. Necesitaría revisar para ver a qué te refieres. ¿Sale? Bueno, la imagen que mandas no se ve. Hay una imagen que creo que estás enviando, pero esa imagen no se ve. Entonces, ahí ya sería más bien revisar tu nómina en particular. Bien, hasta aquí terminamos con el curso del día de hoy. No sé si hay